Buenas noches, pastor. Pastor, buenas noches. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanas. Bendito sea el Señor, todos amados hermanos. Pues, Muy bien, muy bien. Vamos, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar el estudio bíblico, continuando pues con la lección número 1 respecto al tema la sanidad en el nuevo discípulo. Hemos ya estado estudiando que la sanidad en nosotros en la iglesia es continuamente. Continuamente el Señor en su Santo Espíritu nos viene sanando todos los días, porque en Cristo hay sanidad, en Cristo hay sanidad. Cuando estás estresado, preocupado, tensionado, asustado, temeroso, débil, inseguro, tu sistema inmunológico se debilita y genera enfermedad a largo plazo, se estresa. ¿Amén? Pero cuando estás seguro en Cristo, entiendes que Él es tu prosperidad, entiendes que Él es tu bendición, no, como dirías como el salmista, ¿quién ha de atemorizarme? ¿A quién he de temer? Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estás seguro. Esa seguridad que tu alma ilumina todo tu ser, hace que tu sistema inmunológico se eleve también. Amén, se eleve. Entonces vas comenzando a depurar tu cuerpo por la santidad en Cristo, depurar lo malo, vas sanando, vas recuperándote, vas restaurando todo tu ser. Bendito sea el Señor. Amén. El origen de las enfermedades que hemos determinado, el origen es netamente por el pecado. Desde que entró Adán en el pecado, las enfermedades aparecieron por causa del pecado en el mundo. También esas enfermedades son afectadas por exceso de glotonería, consumo excesivo de alguna cosa como gaseosas, tragos, bebidas, cosas que dañan el cuerpo, exceso de alimento nocivo para el cuerpo, de alimento no sano, y eso tiene que ver mucho ya con la concupiscencia o la iniquidad del hombre frente al cuidado de su templo, el templo de Cristo. Amén. Hemos estudiado también que el Señor es más celoso con el cuidado de su templo que con el de en los lugares donde nos podemos reunir. Amén. El templo por el cual el Señor es celoso es tu cuerpo. Si tú no echarías gaseosa en el suelo del templo donde congregas, entonces ¿por qué echarías gaseosa tú en el templo que tú tienes? Amén. Bendito sea el Señor. El Señor toma parte del templo que le pertenece, y aquel que destruye el templo, el Señor lo destruirá a él. ¿Alguien quiere traer la ira de Dios? Pues descuide su templo, el templo de Cristo. ¿Alguien quiere atraer la ira de Dios? Descuide el templo de Cristo y verá las consecuencias. Pero ese tipo de mal es por la iniquidad del hombre que no ha entendido que el templo es el que tiene que ser cuidado. Amén. Bendito sea el Señor. Esfuérzate, esfuérzate en estar dentro de la presencia del Señor. Sé juicioso con lo que comes, con lo que bebes, con lo que te alimentas. Amén. También hemos estado estudiando que la sanidad en la iglesia ejerce desde la cruz del Calvario. Repito, la sanidad para la iglesia ejerce desde la cruz del Calvario, por las cuales el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24, nos dijo que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Amén. Lo mismo que dijo el profeta Isaías 53, que por sus llagas hemos sido sanos. Amén. El Señor nos sana con su palabra, nos sana con su palabra, nos sana. Vamos a ver aquí, quiero conectar. A ver, un momento, por favor. Las palabras traen sanidad. Bendito sea el Señor. Después, más adelante, le voy a poner un video de Masaru Emoto. Amén, sobre un estudio
sobre el agua. Va a durar un momento, lo cual es importante poder verlo. Y vamos a luego a ver este estudio en relación con la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces vemos nosotros que la sanidad es determinada por la palabra. Si alguien estuviera enfermo, en el libro de Santiago capítulo 5, del 14 al 15, nos enseña que debe acercarse a los ancianos de la iglesia y nosotros orar por ellos y recibirá la sanidad. Entonces, si un hermano está enfermo, acérquese a los ancianos de la iglesia con fe, porque es Cristo el que sana, nosotros no. Bendito sea el Señor. Cristo es el que sana, nosotros no. Entonces ahí vamos a... Realmente el estudio es más amplio, pero vamos a estudiarlo, verlo el día de hoy. Muy bien. Hoy vamos a continuar las formas bíblicas para recibir sanidad. Las formas bíblicas para recibir sanidad. Dios tiene muchas maneras de podernos sanar. Muchísimas, muchísimas. Pero entre ellas, la central, la forma central es por la palabra de Dios. Creyendo, recibiendo, escuchando la palabra de Dios, vamos a ser sanos. Dios tiene muchas maneras de sanar con base a la obra redentora de Cristo. Todo parte de la sanidad de la iglesia. ¿De dónde parte? De la cruz del Calvario. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Si crees en ello, pues se apertura tu sanidad. En todas tus células más pequeñas tienen que entender, tienen que vibrar conforme al corazón de su palabra, a latir conforme al corazón de Cristo. Amén. Entonces, el deseo de Dios es que el nuevo discípulo viva sano y camine en la salvación completa, porque esta es la razón por la cual Jesús pasó tanto dolor por amor a nosotros. En Caraballo estaba nuestra hermana Romelia, perdón, nuestra hermana Romelia. Ella había tenido parálisis en medio cuerpo y no podía mover ni sus piernas ni su brazo. Y que se habrán dado cuenta, el día del aniversario, la hermana estaba ya estaba danzando, en ciertas limitaciones, pero ya danzando, cosa que cuando yo la conocí no era así. Me acuerdo que teníamos que subir, mi persona subir y ayudarle como cargando a bajar las escaleras para escuchar la palabra de Dios. No pasaron muchas prédicas, la hermana lo recibió con fe y ya la hermana ya estaba bajando las escaleras y caminando ya sin andador, porque yo la conocí caminando con andador. Entonces vemos que la palabra, la fe en el Señor, liberta el cuerpo y trae sanidad en alguien que está arrepentido de sus pecados. Bendito sea el Todopoderoso. Gloria a Dios, Mis gloria a hermanas han estado delicadas de salud y el Señor ha derramado sanidad sobre sus vidas. Mi persona también Gloria a está Dios, enfermo, claro que aleluya. sí, el cuerpo se puede enfermar, pero el Señor ha derramado sanidad sobre nuestras vidas. Podemos enfermarnos un tiempo, pero el cuerpo está sanando. ¿Por qué? Porque yo no recibo el diagnóstico médico. Yo recibo la palabra de Cristo que dice que por sus llagas yo he sido sano. La palabra de Cristo que dice su evangelio es el que me sana. La palabra de Cristo que dice que por medio de la oración de los ancianos, de los hermanos de la iglesia, se ejerce la sanidad divina en Cristo. Yo creo en eso y veo sus maravillas. Amén. Predicar el evangelio da sanidad también. ¿Cuántas veces en silencio he estado enfermo con mucho dolor, ya por mí para irme al hospital a ver porque tenía mucho dolor, pero me ha tocado predicar. Entonces, así con el dolor, he tenido que acercarme al altar y predicar con el dolor. Predicar, entregarme completamente a la predica. Porque la predicación es una expresión de adoración. Porque en la predicación uno ejerce la adoración para Cristo. Exaltas a Cristo en la predicación. Amén. Dios, En gloria esa a Dios. adoración, en esa aceptación, yo he visto muchas veces la sanidad divina. Amén.
empezando sin tomarme ni una pastilla, sin tomar ningún medicamento, subo al altar y en el altar el Señor sana. A media prédica ya me doy cuenta, ya puedo caminar normal, ya no me duele. Es que, La hermano, sangre de Cristo la tiene poder. sanidad divina está en el cumplimiento del Evangelio. Si alguien no quiere predicar, está limitando su sanidad. Tienes que predicar. La predicación ejerce en la liberación. Nuestra hermana Dina, el día sábado, domingo en el ayuno, ella dio su testimonio unos minutos, predicó un poco del Evangelio de Cristo. Era una de las primeras veces que ella hacía ello. Y ella me comentó después, al final del culto, hermano, me he sentido liberada. Algo se rompió, algo salió cuando yo he estado predicando el Evangelio. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cualquier obstáculo, cualquier limitación espiritual se rompe por el poder de Cristo. Amén. En la predicación hay completa liberación. Bendito sea el Señor cuando lo haces con amor por tus hermanos para exaltar la Amén. gloria, el poder y la honra de quien es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que ver eso. El Señor derrama su sanidad. Nosotros creemos en la sanidad divina. Algunos una vez preguntaron a una hermana, pero ¿qué pasa si la persona se va a morir de eso, de esa enfermedad? Yo no sé la voluntad de Dios. Usted tampoco sabe la voluntad de Dios cuando va a ir a orar por un enfermo. Pero yo no voy a ir con un corazón de decir, bueno, ay, hermano, quisiera que se sane, pero pues no sé si Dios querrá sanarlo, pues no sé. Ore nomás, pues no, a ver si se sana, pues no. Nunca vayas así a orar por alguien, amén. Nunca. Nosotros en Cristo creemos en la sanidad divina, creemos en el milagro del Señor. Nosotros vamos con fe y oramos y clamamos y anunciamos el Evangelio y el Evangelio comienza a mover su poder y su abundancia de misericordia sobre los que oyen la palabra con amor. Amén. Entonces, cuando tú vayas a orar por una persona que está enferma, ve con fe. No sé qué hará el Señor, o sea hoy, sea mañana, sea pasado, sea un tiempo, pero el Señor va a mostrar su poder sobre tu vida. Y la persona se va a humillar ante el Señor. Entonces, ¿quién tiene que clamar más con una persona? El enfermo tiene que clamar más. Tenemos que enseñarle, dar armas. Porque la mayoría de las sanidades fueron por clamar debido a muerte. Jesús, el día del ayuno estuvimos clamando un tiempo, no sé si recuerdan, gritando el nombre de Cristo, sáname Cristo, gobierna Jesús. Ese es clamor, eso es clamor. Ahí donde se derrama la sanidad divina, clamor, gritar fuertemente, bendito es el nombre de mi Señor. Santo su poder, ahí donde está la liberación, ahí donde ejerce toda la gloria, cuando todo tu cuerpo se estremece, cuando todo tu cuerpo vibra al sonido del Evangelio, a la esperanza en Cristo, hay sanidad y liberación. Hermanos, es importante eso. Entonces Cristo tomando el mismo dolor de nosotros en la cruz del Calvario, el Señor derramó liberación y sanidad. Entonces, dentro del ejercer el ministerio, hermanos, hay sanidad por imposición de manos. Amén. ¿Cómo es la imposición de manos? Cuando viene el ministro, la autoridad de la iglesia, y te pone acá. Amén. Y dice, vamos a orar. Y te pone las dos manitos en tu cabeza y comienza a orar por ti. Amén. Comienza a orar por ti. Y comienza a declarar la palabra de Dios, creyendo, y tú también recibiendo, creyendo, ¿no? A ver que ore pues por mí, a ver qué pasa, no, yo sé que cuando Él me toque, cuando me acerque al siervo de Dios, Cristo se va a glorificar y Cristo me va a sanar, Cristo me va a sanar. Entonces tú vas con la fe, como la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre dijo, voy a correr a tocar el borde del manto de Jesús, ah, quizás me sane, ¿no? No, voy a correr a tocar el borde de su manto y yo sé que seré sana. Entonces, la fe de la mujer con flujo de sangre derramó sanidad. La fe en Cristo Jesús es lo que derrama. Tienes que sentir cuando se acercas al altar, o el ministro, el siervo de Dios, el pastor, tu líder, ore por ti. Tú tienes que sentir la presencia de Dios.
No puede recibir, a ver, ora por mí. Te está mirando, predicador, como ora. No, es para que te sumerjas, para que imagines, para que visualices cómo está fluyendo el poder de Dios por todas tus venas, tus arterias, tus neuronas, tus células, todo tu ser, de la punta del cabello hasta la punta de los pies, completamente. ¿Amén? En eso consiste la imposición de manos. Vamos a Lucas, Lucas 4:40. ¿Amén? Lucas 4:40. Bendito sea el Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo. Vamos otra vez en Cristo. Amén. Lo importante es que ya me escuchen. Sí me escuchan ahora sí. Ahora sí se escucha. Gloria a Dios. Vamos entonces. El detalle es cuando comienza a compartir la pantalla. A ver, voy a probar con la pantalla. A ver. Cada uno que lea su Biblia en su casa. Ahora sí se escucha. Sí, pero la cada vez que pantalla. le ponen azul le hace eso. En la pantalla ahora sí se escucha. Ahí se Sí. iba todo. Ya está No, mejor. sí. Habría un montón de gente que hablaría, no sé cómo. Sí, lo que Listo. pasa es que hacía un círculo el sonido entre el Ah, todo ya, lo que ya, ya. compartía. Sí, sí, ya ahí seguí los consejos de hermano Juan, perfecto. Muchas gracias. He seguido sus consejos. Amén. Dios lo bendiga muchísimo. Entonces vamos. Hemos visto que la sanidad es por imposición de manos, cuando el ministro impone manos y que declara la palabra de Dios. ¿Qué liberta entonces? El evangelio de Cristo es el que liberta. Amén. No es que, no es solo la imposición de manos. No es un mimo que va a acercarse y va a poner la mano y va a hacer un gesto y luego salir a otro lado. No. Al poner la mano tiene que declarar el evangelio de Cristo y esta persona será sano por imposición de manos. Amén. Eso hemos leído en Lucas 4:40 cuando Jesús dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades les traían a él y él, poniendo las manos sobre ellos, cada uno de ellos los sanaba. Amén. El otro punto también de sanidad divina por la cual nosotros podemos movernos para ver la gloria de Cristo es a través de la liberación. La liberación. Habíamos leído Mateo 8:16. Amén. Mateo 8:16. Bendito sea el Todopoderoso. Digno es el Señor. Vamos a Mateo 8:16. Dice la palabra de Dios. Vamos del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando la Biblia dice que Jesús lo echó con la palabra, no es que le dijo solamente fuera demonio, sino es que antes Cristo, antes de una liberación, igualmente a todos, amados hermanos, antes que entren en la atmósfera de liberación para echar fuera de espíritus inmundos, antes tienen que predicar sobre la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Antes tienen que predicar sobre el poder de la sangre de Cristo. Antes tienen que predicar el poder del nombre de Cristo. Antes tienen que predicar y hacer entender a los hermanos que sin arrepentimiento nadie verá la gloria del Señor. Antes. Una vez dando la palabra, el evangelio va a hacer lo que tiene que hacer y esa persona será liberada. Porque con la palabra, porque si alguien va de frente, a ver, entras a una casa, ¿no? ¿Quién es el endemoniado? Él, el demonio en el nombre de Jesús, de hecho, fuera, hermanos, amados, primero tiene que haber palabra. Primero que la familia escuche la palabra. Primero que la familia, las personas entiendan la palabra. Y luego de eso, se ora por cada uno y se procede con la liberación. La sangre de Cristo tiene poder. Dice 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La sangre poderosa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 8:2. Vamos a Lucas 8:2 también. La palabra del Señor dice, Lucas 8:2.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, mira, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Cristo no iba a liberar primero. Cristo primero iba a predicar y anunciar el evangelio del reino. Luego de predicar y anunciar, procedía a la liberación. Y dice la palabra, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ahí da dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. Entonces vemos nosotros que sabemos que María Magdalena se dedicaba al meretricio, se dedicaba a la prostitución. Entonces, estos 7 demonios provocaban en ella que se dedique a esas cosas. Amén. Son demonios. Así como hay demonios que hacen que las mujeres busquen maridos, hay demonios que hacen que los hombres busquen mujeres. Hay demonios que hacen que los hombres busquen hombres y que las mujeres busquen mujeres. Son demonios. Demonios. Pero esos demonios ejercen poder, ya estamos estudiándolo, sobre el mundo. Porque el mundo está bajo el maligno. Todos los que están en el mundo están bajo el azote del maligno. Todos. La sangre de Cristo tiene poder y de este mundo el Señor nos sacó y nos metió y nos injertó en la iglesia de Él. En su iglesia. Ahora nosotros, los demonios, ya no nos hacen nada. Nosotros dependemos completamente de la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Si es que pasan cosas buenas con nosotros, ¿de quién es el honor y la honra? De Cristo, del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, que es Cristo, de Dios, uno solo, Jehová, la mía persona. Si pasan cosas malas con alguien, ¿de quién es la honra y el honor? De Cristo. En la iglesia, las cosas buenas y las cosas malas están en la voluntad de Cristo. Ahí ya no intervienen los demonios. En la atmósfera del mundo, ahí sí, solamente intervienen los demonios, porque el mundo está bajo el maligno. Ahí es donde se meten los demonios y generan el homosexualismo, lesbianismo, la prostitución, el adulterio y todo tipo de ¿qué? De pecados. Amén. Todo tipo de pecados, porque ya están atados al pecado. Había un caso justamente que decía la pastora, había un caso de una jovencita de 12 años. ¿Qué pasaba? Que en sueños los demonios venían y la tomaban en sus sueños y hacía despertar en la joven una vida libertina. La sangre de Cristo tiene poder. Le hacía tomar una vida libertina. Entonces, cuando esta familia llegó a la iglesia pidiendo oración, amén. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado que una persona mala, ¿quién habrá sido? Había puesto el cabello de la niña y algunas prendas de la niña en la cola de una perra con celos y lo había dejado que se vaya para provocar en la niña perdición, libertinaje. ¿Eso puede ejercer en el mundo? Claro que sí, hermanos. Eso es lo que hace la gente mala. Eso hacen los demonios a través de los brujos, hechiceros y todas las cosas que hay, de los cuales el Señor nos sacó. Nosotros ya no. En nosotros ejerce el poder de Cristo. En nosotros ya no. Pero la gente del mundo sí sufre de eso muchas veces. Una vez en el monte encontré, les comentaba, repito otra vez más, en el monte encontré una fotografía de una familia, pero detrás de la fotografía habían escrito todo tipo de maldiciones. Que el hombre busca otra mujer, que la mujer, que la hija le pase cosas terribles, que el hijo le pase cosas terribles, y lo habían esa foto arrugado y lo habían envuelto con cera de vela.
Entonces, amados hermanos, y esa es la maldad que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo. Y como el mundo está bajo el maligno, ellos no tienen escapatoria. Ellos no tienen escapatoria. Amén. Entonces, la liberación por medio de nosotros. Por eso cuando vamos a visitar las casas, siempre nos encontramos con alguien nuevo que necesita ser liberado. Bendito sea el Señor. Amén. Y nosotros oramos a Él. Oramos. En tu casa, en la iglesia, ¿quiénes oran? Los ancianos de la iglesia, los pastores. Oran imponiendo manos y liberando. En tu casa, pues usted, mi hermano, usted tiene la autoridad en su casa. Usted puede orar por su familia imponiendo manos también y liberando. Pero antes de la oración, antes de la liberación, ¿qué cosa se hace? Se predica el evangelio de Cristo. Si un familiar tuyo está enfermito, de frente no vas a ir a sanarlo, a orar porque se sane, o echar fuera demonio, enfermedad. Primero tienes que sentarte y decirle quién es Cristo. Y el Señor hablará a través de tu boca. Luego de eso, orar. Amén. Luego de eso, orar para que esta persona quede sana. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces, la liberación. La liberación. Vamos a Lucas 8:2. Vamos a Lucas, ya hemos leído, ¿no? Amén. Ya hemos leído Lucas 8:2. Entonces, nosotros, amados hermanos, vemos aquí que en la liberación, dentro de la iglesia, ejerce poder sobre el mundo. Amén. ¿Qué pasa aquí? Hoy en día hay muchas personas, habíamos tocado el tema del estrés, hay muchas personas que se enferman y no tienen causa. Y dicen, son enfermedades por causa de estrés. Les aparece una inflamación en algún lugar, les aparece enfermedades y no tienen ninguna causa. Entonces, ¿qué le dicen? Enfermedades por estrés. Y estas personas hasta incluso llegan a morir por estrés. Amén. Incluso llegan a morir por estrés. La sangre de Cristo. Entonces, no es estrés, hermanos. Son personas endemoniadas. Endemoniadas. Son entes espirituales, demonios que están deteniendo sus riñones, están deteniendo su corazón, están deteniendo sus pulmones. Son demonios. Demonios. Que lo están haciendo sordos y tantas cosas. Pero cuando uno va y les da la palabra del Evangelio de Cristo, ora para liberación, ellos quedan libres. Ellos quedan libres, hermanos. Entonces, ¿cuánta gente necesita ser sanada? Y el Señor te va a usar a ti, me va a usar a mí, a todos nosotros, entendiendo esto. El estrés viene por la preocupación, la tensión, los dardos del enemigo que está atacando, preocupando, entristeciendo, defraudándose ellos mismos, sintiéndose mal, sintiéndose solos, tantas cosas. Y los va enfermando, los va enfermando, los va enfermando. Hermanos, a ellos necesitan liberación. Ellos necesitan liberación. ¿Y cómo se libera? Primero dando el Evangelio de Cristo, luego procediendo a la liberación en Cristo Jesús. Ahora vamos más adelante, hermanos, respecto a la sanidad a través de la fe. También. Entonces nosotros podemos desplazar en los misterios del Señor Jesucristo por medio de la imposición de manos, por medio de la liberación. Amén. También nos podemos desplazar a través de la fe, como está en Marcos 5:29. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 29. Lo voy a compartir aquí. El versículo. Vamos a leerlo completo. Dice la palabra del Señor, poderosa y hermosa. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban aquí a Cristo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, imagínate, 12 años con esa dolencia, enfermedad, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Ves? Más de un médico, a otro médico que la sane, y a otro médico, no tenía respuesta. Y gastado todo lo que tenía,
ya no tenía dinero, ya no había provisión para sanarse, ya no había provisión para medicamentos. La mujer estaba en un terrible estado y no había aprovechado antes. Nada había aprovechado antes, nada. Antes le iba peor todavía. Qué terrible lo que es esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Ves? Porque decía, mira lo que decía esta mujer, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no decía, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No. Ella estaba decidida a que si tocara el borde del manto de Cristo, sería salva. ¿Cuántos van así a la iglesia? ¿Cuántos van de esa forma a la iglesia? Diciendo, si yo llego a pisar la alfombra de la iglesia, si yo llego a doblar mis rodillas en medio de mis hermanos ahí en el altar, yo seré sano, yo seré sana. ¿Cuántos han ido a ello? ¿Cuántos han ido con esa decisión? La fe es muy importante, hermanos. Dice, ella se puso eso en su corazón. Versículo 29, y enseguida dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, el médico no le había dicho nada. Ella sintió en su cuerpo que sí sana del azote. Pasa, hermanos, que hay personas y hermanos que van a la iglesia y en la administración sienten que se fue el dolor. El médico le dice que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad y sienten ya que se fue esa debilidad. Sienten, ahora tienen fuerza. Sintieron que se fue el dolor. ¿Qué significa? Que el Señor ya las sanó o ya los sanó. Pero ¿qué pasa? La persona se siente sana, luego va a su casa y comienza a comer lo que no debería comer. Y entonces, en vez de Amén, gloria a consecuente Dios. con su sanidad, La sangre de Cristo tiene enferma poder. más su cuerpo. Pero el Señor Todopoderoso, que es misericordioso, cada vez que tú vas al culto, el Señor te sana. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, el Señor te sana. Ahorita estás escuchando, el Señor te está sanando. Tus células están reviviendo porque están escuchando a Cristo, su palabra, sus obras. Tu imaginación está viendo lo que Él está haciendo. Qué tremendo. La sanidad ella sintió y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el Señor. Queda sana de tu azote, queda sano de tu azote. Por la fe en Cristo Jesús. La pastora dio su testimonio, fue sana de la columna, ella sola en la habitación, no necesitó de imposición de manos. Otros hermanos recibieron sanidad por imposición de manos. Otros hermanos recibieron sanidad en tiempo de liberación. ¿Te das cuenta los métodos que puede usar el Señor para sanar a cada uno de nosotros? Hay muchos, muchos. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:23. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 23. Entendamos nuestras herramientas espirituales, nuestras armas espirituales. Posición de manos, tiempo de liberación, a través de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Todopoderoso. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice el Señor, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué pasó? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Mira lo que dijo. Yo te ordeno, sal de él
y no entres más en él. Tremendo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero cuando Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito sea el Señor. Amén. Qué tremendo. Por eso nosotros ayunamos una vez o 2 veces por semana, como tú gustes. Si quieres más, ayuna más. El Señor te va a bendecir. Amén. Entonces, vemos aquí que había un espíritu malo que traía hacia las personas mudos y hacia las personas sordos. Bendito sea el Señor. También hay personas mudas y sordas espiritualmente. Mudos porque no quieren predicar el evangelio. Tienen que predicar el evangelio, deben predicar el evangelio. Presta una necesidad para vosotros predicar el evangelio, hermanos. No es que, a ver si puedo, a ver si no sé, qué será. No, hermanos, es necesario predicar el evangelio de Cristo. Amén. Para algunas personas la enfermedad es una montaña, siempre está en su camino. Parece que es algo que no pueden vencer. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 23. El Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 23. La palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, como quien iba para la iglesia, había ahí una cruz en la entrada de Mateo de San Martín de Porres, por frente a la casa del hermano Jorge, ahí había una cruz. Y yo siempre que pasaba decía, Señor, rompe esa cruz. Porque era una cruz de un ídolo, era cruz del señor cautivo, creo que era. Bueno, y ahí habían puesto su rostro, todo eso. Rompe eso, Señor, saca esa divinidad, saca ese ídolo de ahí, saca eso, porque lo habían puesto todavía con una base de cemento grande, así como si fuera poco más de medio metro, 70 centímetros o más, creo, como una base, y estaba la cruz parada ahí. Algunos quizás lo hayan visto. Entonces, llorando todo siempre, Señor, esa cruz va a caer, esa cruz va a salir, ese ídolo va a salir. Era la cruz del Señor cautivo, Señor, reprende en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Al tiempo, vi, estaba partido el ídolo ya. Gloria al Señor. Al tiempo vi, no sé qué habrá pasado, un carro, qué habrá pasado, la cosa que toda esa base de cemento que ellos habían hecho para poner ahí ese ídolo, estaba todo tumbado. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, todo lo que tú digas, todo lo que tú pidas en Cristo Jesús, sin dudar, el Señor lo hará. El Señor se glorificará. Todo con la expectativa de que sucederá. No que a ver si sucede. A ver, no. Va a suceder. La mujer de flujo de sangre no dudó, digo, si toco ese manto, que es de mi Salvador, seré salva. Si yo toco ese manto, si yo voy a la iglesia y doblo mis rodillas, ahí seré sano, ahí seré sana, en Cristo, por Cristo. Hermanos, no pierdas la oportunidad de tu vida en Cristo. Y así como pasa para la enfermedad, es para toda área de tu vida, para tu corazón, para tu familia, para tu trabajo, tu empresa, tu oficio, para tus finanzas, para tu comunión con Cristo y la gran comisión. Para eso. Bendito sea el Señor. Ahorita nuestro hermano Jorge da testimonio. El hermano Jorge dice, amén, pastor. Esa cruz fue derribado por un auto de madrugada. Parecía un temblor hace un año. Bendito sea el Señor. La expectativa está, hermanos. Tantas maravillas pueden pasar, pero tú cree firmemente en todas las áreas. No seas demasiado, como te digo, el enemigo
conoce la palabra, pero no puede anunciar de Cristo. El enemigo puede decirte, aférrate a lo espiritual, pero no pidas nada de lo material. Pide ambas cosas. Pide ambas cosas, te será hecho. Pide ambas cosas, te será hecho. Amén. No, Señor, yo solo quiero tu presencia, pero no, que, que, que no pase esto, X cosas. No, hermano, pide en la presencia de Cristo todo y el Señor se glorificará en tu vida. Amén. Todo, porque todo depende. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Todo. Amén. Todo. Y aún lo que no sabes, aún como digo, aún lo que no sabes, lo que necesitas, Él ya lo sabe y te lo dará. Pero pon toda tu vida en su voluntad. Vive para Cristo. Para Cristo. La fe, hermanos. La fe. Otro punto por el cual se puede ejercer la sanidad es mediante la presencia de Dios mismo. Lucas 5:17. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, dice, los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido todos de todas las aldeas de Galilea, de Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La presencia del Señor estaba con él para sanar. Bendito sea el Señor. La presencia de Cristo está contigo para sanar. Por eso es importante que andes en paz en tu casa, para que los que están a tu alrededor sean sanos. Y eso es una batalla de nosotros y tenemos que vencer. Cuando el enemigo se muestra en tu casa para querer alterar tu paz en Cristo, es porque sabe que tú estás dominando. Cuando la familia se levanta en contra tuya, porque sabe el enemigo que está dominando y quiere molestarte por por los más débiles. Lo que tú tienes que hacer es mantener la paz en Cristo Jesús y gobernar en toda paciencia y fe en Cristo Jesús y vencerás, ya que Él no puede tocarte, ya que Él no puede hacer nada contra ti, porque estás en Cristo, a menos que le dieras alguna legalidad al enemigo y él te atacaría. Ahí sí, si tú con tu propia boca declararías, no sé si ustedes habrán notado en las prédicas, yo nunca hago ejemplos con mi persona, a menos que sean ejemplos buenos. Y cuando voy a hacer ejemplos malos, utilizo nombres como Paquito, Pepito. ¿Por qué? Porque yo sé el poder que ejerce mi boca y que yo involuntariamente, si en una prédica hiciera un ejemplo malo, poniendo mi nombre y persona, sé que esa palabra puede ir en contra mía. Es por eso que trato de ser muy cuidadoso y cuando hay ejemplos malos, nunca digo mi persona, pongo personajes imaginarios. Nunca en tu vida hagas un ejemplo malo poniendo tu nombre. Nunca. No sientas que no te pases tampoco de ser muy ejemplar en las cosas malas. Pero siempre habla lo bueno de ti, más aún en el púlpito. Amén. Que si me pasara esto, no, te va a pasar lo mejor, te va a pasar lo bueno. Bendito sea el Señor. Les comenté de una persona que tenía pollerías y quería ser como Job, dice, quería amar más que Job. ¿Y qué pasó? Todas sus pollerías quebraron, perdió su casa, llegó a vivir hasta en la casa de la suegra. Imagínate, hermano. Y entendió recién que nunca debía de hablar en contra de su persona, ni orar en contra. Amén.
Tú debes ser como Cristo y fortalecido en Cristo, para la gloria de aquel que vive y reina. Amén. Nunca hagas ejemplos personales malos contigo mismo. No. O genera personajes imaginarios y haz los ejemplos malos. Ni pongas a un hermano tuyo como ejemplo malo. Por ejemplo, si dijeras, hubiera un hermano Pepín, no sé, un hermano Pepín imaginario. Por ejemplo, hermano Pepín, ¿qué pasa si le atropellan al hermano Pepín? No, hermano, nunca hagas eso. No se hace eso, es terrible. Menos de un púlpito. ¿Qué pasa si el hermano Pepín quebrara su negocio? Y el hermano Pepín está ahí escuchando ahí. No, hermano. Trata de cuidar tu boca para que cuando te refieras a los hermanos, te refieras en bien, en prosperidad, en protección, en abundancia. Adoradores, cuando generen sus propias composiciones, nunca canten dolor, canten victoria de Cristo en ustedes, porque cada canción que ustedes escriban es una profecía futura. Repito, cada vez que generen una canción, compongan en el Espíritu del Señor, compongan victorias de Cristo sobre ustedes, su familia y todo lo que escuchen, porque cada canción es una profecía. Después vamos a ver, se está preparando una prédica hermosa cuando pasemos ya al tema de los fariseos y vayamos un poco sobre la guerra espiritual. Después de ello, vamos a estudiar un poco sobre la alabanza, algunos detalles que no hemos considerado y vamos a ver ahí muchos temas especiales, hermano. Es hermoso. Y me encuentro maravillado porque predicamos y las prédicas no salen por domingo. No sé, ya varias veces les he comentado a algunos, ¿no? Algunos dirían, ¿no? Hoy estamos 19 y la prédica para el día 24, ¿qué será, no? Señor, háblame. No. Yo ya pedí, Señor, háblame con 1 mes, 2 meses, 3 meses de anticipación. Y yo comienzo a predicar porque no sé lo que va a pasar el domingo, pero ya está la prédica para el domingo. No sé qué va a pasar para el próximo domingo, pero ya está la prédica para el próximo domingo. Y lo que a mí me sorprende es que cuando se da una prédica, justamente el Señor se manifiesta de una manera poderosa, porque Él conoce los tiempos. Yo le digo, Señor, tú lo sabes todo, tú lo haces todo. Y es hermoso, hermanos. Yo no estoy preocupado por semana, preocupado a ver qué predico. Ahí sí me diera patatús, hermano. No estoy preocupado. Uy, estamos 19, la prédica es el 24 y no viene nada a mi cabeza, no viene nada a mi corazón, no encuentro nada en la Biblia. Mañana es 20, 23. Ay, me desmayo, me muero, hermanos. No. Las prédicas ya están definidas con 1 mes de anticipación, 2 meses de anticipación. Por eso el Señor se glorifica, hermanos, porque Él conoce el futuro y Él conoce lo que necesitamos. Y es hermoso, hermanos, yo veo la maravilla del Señor. Seguimos mediante la presencia de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Quieres presencia de Dios? Algunos dicen, abre los brazos y poder de Dios. No, no solo eso. Abre los brazos y predica el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Tu cuerpo tiene que retumbar del Evangelio. Tus células tienen que temblar con cada palabra del Evangelio. Tus neuronas, tus ojos, todo tiene que vibrar porque una prédica es una adoración. Una prédica para exaltar el nombre de Cristo es un acto de adoración genuina también. Porque estás rindiéndote para declarar públicamente cuán poderoso es Cristo sobre nosotros, cuán grande es su evangelio sobre nuestras vidas. Es adoración, la prédica. Algunos dicen, no, quisiera cantar para adorar. Hermano, tú predicas, es adoración.
Porque tú sales a un costado y Cristo gobierna la predicación, la presencia de Dios. Y esa presencia es la que sana, hermanos. Esa presencia es la que libera, la que da sanidad. En Lucas 25, 26, mira. Bendito sea el Señor. Lucas, capítulo 25. Perdón. Lucas 5, del 25 al 26. Perdónenme, por favor. Lucas 5, del 25 al 26, dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa y glorificando a Dios, y a todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bendito sea el Señor. La presencia del Señor sana. Y la presencia del Señor no es por tus ayunos, no es por tus oraciones. La presencia del Señor es porque tu corazón rebosa del Evangelio de Cristo, y ese Evangelio te hace ayunar, ese Evangelio te hace orar, ese Evangelio es el centro de todo el poder de Cristo en la tierra. Más Evangelio en tu corazón, más poder del Espíritu Santo para ser ministrado a los hermanos. Este ayuno me encantó. Le agradecí al Señor. Le agradecí al Señor por este ayuno que hicimos. ¿Saben por qué? Porque hace buen tiempo le he clamado al Señor por este tipo de ayunos. Ministró nuestra hermana Dina. Ministró nuestra hermana Claudia. Ministró nuestra hermana Adi. Ministró nuestra hermana Margarita. Ministró la pastora Julia. Ministró mi persona. Y ministró al hermano Jorge en las alabanzas. 7 personas ministrando el amor de Cristo en la iglesia. Hermano José Guerrero, José Santos. Hermano José Santos también ministró en el inicio. 8 personas, hermanos. ¿Entiendes la maravilla del Señor? Y mira los videos ungidos en el poder del Señor, en el amor, en el sacrificio por el mensaje del Evangelio, convencidos plenamente en su Salvador. Eso es iglesia. Iglesia no es solo una persona parada en el púlpito diciéndole lo que tienen que hacer. Iglesia es una persona que tiene discípulos para Cristo, y esta persona en Cristo ve que ya no es el único, sino que hay más hermanos dispuestos y capaces de anunciar el Evangelio de Cristo y tener la paz en el corazón, que predicarán un Evangelio santo. Es lo mejor. Gloria a Dios, Cristo Eso vive. es iglesia. Eso es iglesia, hermanos. La presencia de Dios en la iglesia fue poderosa, hermosa. Y si extendiéramos, fue hermoso, porque ahí también yo me maravillo y doy gloria a Dios por ustedes, hermanos. Porque estoy viendo que están fluyendo en el poder del Evangelio de Cristo. Ya están entendiéndolo. Ya lo están atesorando, lo están abrazando. Y esa es la presencia de Dios, hermanos. Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestra fuerza. La sanidad también a través de la oración. También se ejerce sanidad a través de la oración. En Santiago capítulo 5, versículo 14, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. A ver, voy a compartirlo esa pantalla aquí. Santiago capítulo 5, versículo 14, la palabra de Dios dice, pregunta el Espíritu de Dios a través de nuestro apóstol Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Dice ungiéndole con aceite, no dándole de tomar. Malas prácticas de la liberación. El rey David fue ungido con aceite, los profetas fueron ungidos con aceite, los reyes fueron ungidos con aceite, los sacerdotes fueron ungidos con aceite, los enfermos en la iglesia del Señor son ungidos con aceite para ser sanos. Pero hoy en día vemos personas que no entienden y dicen, está mal, dale de tomar aceite, dicen, y le dan tomar aceite. No he visto en la parte de la escritura donde diga que tomen aceite. No dice, dice úngelos, no que se lo tomen. Al perrito cuando está envenenado le dan aceite y bota las cosas malas. Quizás por ese medio humano lo pueden hacer para limpiar, ¿no? Pero no hay nada mejor que alzarse y limpiar su estómago, que es otra cosa. Pero hermanos, el aceite santo de la iglesia no es para que la gente se lo tome, es para ungir. Ungir, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta de la relación que hay entre una enfermedad y el pecado? Bendito sea el Todopoderoso, amados hermanos. El arrepentimiento trae apertura de puertas para la sanidad. Si alguien quiere sanarse, debe arrepentirse y debe vivir su vida conforme al Evangelio de Cristo, predicando. Cuando predicas, el Señor te sana. Ya les he compartido yo cuántas veces en todo mi dolor, en algún momento les escucho en alabanza, en algún momento les escuchaba cantando a los hermanos y yo retorciéndome de dolor, yo decía, Señor, tengo que predicar, pero me duele mucho. Ya quiero irme al hospital porque no soporto el dolor. Entonces dije, Señor, bendito sea tu nombre. Si vivo, vivo para ti. Y si muero, muero para ti. ¿Y cuántas veces he predicado con dolor? Y lo mejor de todo es que en el proceso de la bendición, es que a la mitad de la prédica ya estaba sano. Ya se me había ido el dolor. Porque cuando predicas, hay liberación. Pero si no predicas, Gloria a Dios. no liberas nada, hermanos. El poder de Cristo está en la predicación, tanto para el provecho de otros y también para tu provecho, porque el Señor viene a bendecirte, porque la espada es de doble filo en la predicación. Hermanos, el clamor, la predicación, la consagración trae sanidad. Otro punto y último, la sanidad por medio del poder de la palabra. Salmo 107:20 es un versículo muy hermoso, conocido entre nosotros. Salmo 107, versículo 20. Dice el Señor, envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. También vemos Isaías 55:11. Vamos a Isaías 55:11, por favor. Espero que estén apuntando. Y quienes no, gracias a Dios por la tecnología, que podemos grabarlo. Amén. Dice la palabra en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor Jesucristo. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Si tú le das el evangelio de sanidad a un enfermo, ese evangelio sanará. Si tú le das el evangelio en Cristo para arrepentimiento, ese enfermo sanará. Ese endemoniado será libertado para la gloria de Él y solamente de Él. Hoy hemos estudiado 6 formas por las cuales podemos desplazarnos como iglesia para ser instrumento de sanidad para otros. Primero, imposición de manos. Segundo, la liberación después de una predicación. Tercero, a través de la fe en Cristo como la mujer de flujo de sangre. Cuarto,
mediante la presencia de Dios, cuando tú estás consagrado en la presencia de Dios. Amén. Quinto, a través de la oración en la iglesia, por medio de los ancianos de la iglesia. Sexto, a través del poder de la palabra del Señor. Ahora, quería mostrarles este video ya para concluir, para no quitarles mucho tiempo en ello. Amén. Este video, se lo voy a compartir un momento. Vamos a analizarlo bíblicamente. Es un dato científico, pero vamos a analizarlo bíblicamente. El poder de la palabra. Espero que lo puedan oír. Muchas personas en el mundo han optado por hablarle al agua, y todo gracias a Masaru Emoto, nacido en Tokio, quien decía que la apariencia estética de los cristales de agua dependerían de las palabras o pensamientos positivos o negativos. Emoto se tituló en Relaciones Internacionales en Yokohama y se graduó como doctor en Medicina Alternativa en 1992 en la Universidad Abierta Internacional de Medicina Alternativa en India. Los experimentos de Emoto consisten en exponer agua en recipientes a diferentes palabras, dibujos o música y entonces congelarla y examinar la estética de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. De esta manera, y teniendo en cuenta que somos entre 80 y 70% agua, deberíamos comportarnos igual, pues mentalmente o por medio de la palabra se puede influir en la estructura o propiedades de una sustancia química como el agua. Según Emoto, 2 envases de cristal iguales, conteniendo arroz o agua de una misma procedencia, a los 2 se les escribían la palabra paz, gracias o guerra, idiota, en su interior o en su exterior, y se comportaban, luego de un tiempo, de manera distinta. El bote de arroz maltratado degenerará, se pudrirá o perderá su sabor o ennegrecerá, y el otro nada hará. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Entonces Gloria a Dios. vemos, La amados sangre de hermanos, Cristo Cristo tiene vive. poder. Gloria a vemos, Dios. amados hermanos, cómo influye La el sonido. sangre de Cristo tiene poder. Mira, le pone sonidos de gracias, de paz. Aquí se ve. Gracias, paz. Y mira cómo se arma bonita las moléculas del agua. Se hacen bonitas. Pero también cuando les pone en comparación al odio, al insulto, aquí arriba vemos el amor, mira cómo se hace bonita. Bonitas, pero cuando insultas, cuando hieres, mira cómo las moléculas se desarman en el cuerpo. También pasa lo mismo, hermanos. Aquí entre el odio y el amor, la molécula del amor, mira cómo se cristaliza, cómo se edifica. Como perito arquitecto se edifico, decía el Señor, porque su palabra nos edifica, pero el odio desarma. Mira cómo la molécula, y por eso que las personas que son resentidas se enferman. Pues aquellos inseguros, temerosos se enferman, pero en todo el amor estamos guardados, nuestro cuerpo comienza a florecer de una manera preciosa, por causa del Evangelio de Cristo, hermanos. Y no solo esto, ahora esto también es reciente, que cuando tú pones la palabra en un recipiente, lo que está contenido en ese recipiente recibirá vida. Hay personas que se compran polos que dicen cualquier cosa menos del Evangelio de Cristo. No estaría mal tener prendas, tener cosas que hablen del Evangelio de Cristo en ti. Y eso va a generar vida también. Eso lo dice la ciencia. Eso lo dice la ciencia. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio trae vida. ¿Y cómo va a llevar vida? ¿Cómo va a llevar sanidad? Por medio del anunciar la palabra. Y la palabra es sonido.
La palabra es sonido. Bendito sea el Señor. Llénate de ese sonido espiritual que es Cristo y vas a ver cómo tu cuerpo va a empezar a sanar. Y conviértete como un nivel, les comenté, como ese parlante resonante del Evangelio de Cristo. Que tu cuerpo vibre por el Evangelio de Cristo. Y vas a ver cómo comienzas a sanar cuando tú predicas el Evangelio con amor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando hay obediencia al Evangelio de Cristo. Amados hermanos, si no has estado predicando el Evangelio, te has estado perdiendo de muchas cosas que son buenas y beneficiosas para ti. El Evangelio de Cristo va a traer libertad, va a abrir puertas, pero es necesario que anuncies el Evangelio. A un hijo de Dios, sácalo de predicar el Evangelio, se muere, porque para él predicar es como respirar, como comer. Si no como, me muero. Si no predico, me muero. Si tú predicas, a la semana vives, pero si no predicas, es evidencia que no estudias la palabra y no lees y no tienes vida, que alimente más vida en tu cuerpo. Cuán importante es predicar el Evangelio de Cristo, amados hermanos. Cuán hermoso y edificante es ello. Amén. En conclusión, amados hermanos, Dios tiene múltiples maneras de sanar a sus hijos en su gran soberanía. Múltiples maneras. Hoy hemos visto 6. Jesús dijo que haríamos mayores cosas en su nombre. Por eso otorgó dones de sanidad a su iglesia para ministrar a los enfermos. Y lo más hermoso es que sus seguidores disfruten de la vida y la vida en abundancia en Cristo Jesús. Muy bien, amados hermanos, este tiempo de predicación que haya sido fructífera en vuestros corazones, con entendimiento. Ya saben qué caminos tomar para ejercer la voluntad de Cristo en sanidad sobre otros, sobre su prójimo. Imposición de manos, a través luego de una predicación, por medio de la liberación, a través de la fe misma, mediante la presencia del Señor, cuando tú te consagras para Cristo, a través de la oración de los ancianos de la iglesia, sanidad por medio de la misma palabra del Señor. Amén. El Señor, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor, libremente? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Muy bien, amados hermanos. Señor lo bendiga en abundancia. Ya va a haber una reunión para pedir informes sobre cómo van las almitas que están visitando, que en la última reunión se les pidió que visitaran. Amén. Esa voluntad está en las manos del Señor y organicémonos para que haya bautismo. Ahora, hermano, los bautismos. Antes, los bautismos eran generales. Va a haber bautismos generales, sí va a haber, pero ahora los hermanos que quieren bautizarse digan, pastor, me quiero bautizar, y nos vamos a las aguas del bautismo. Amén. Eso es lo que estamos haciendo recientemente. Porque a veces hermanos quieren bautizarse y hasta esperar la fecha del bautismo, ¿no? Entonces, quiere bautizarse como Eunuco y Felipe, ¿no? El eunuco dijo, ¿puedo bautizarme, Felipe, aquí en este lugar hay agua? Sí, en este momento bautízate. Si algún hermano quiere bautizarse, en ese momento, en esa semana coordinamos y nos vamos a las aguas del bautismo. Amén. Hablen con vuestros discípulos, invítenlos siempre al Evangelio y que puedan conectarse también los discípulos que Cristo ha puesto en vosotros. Amén. Que se conecten, avísenlos, llámenlos. Amén. Llámenlos. Y Señor, mensajito, avísenlos, que vengan a la iglesia. Amén. Señor, bendiga abundantemente. Los amo en el amor del Señor a todos, amados hermanos. Pastor, ¿alguna acotación de repente? Amados hermanos, queremos estudiar y sabes qué, hermanos, así como nuestro Dios nos pide ofrendar, diezmar económicamente, que nos acercamos ante el altar del Señor gozosos y alegres, de igual modo también tenemos que ofrendar, diezmar con gozo y alegría nuestro tiempo,
no con regañadientes, no renegando, porque ahí vas con tu carne, pero si vas con gozo, con alegría, el Espíritu mismo te va a guiar qué tienes que hablar, qué tienes, cómo tienes que evangelizar, a dónde vas a ir, hermano. Es tiempo de evangelizar a nuestro pastor que está encima de nosotros. Nos está invitando para el 6 de enero que tenemos que llevar todos, cada uno de nosotros, nuestros discípulos, así como nuestra hermana Eli nos sorprendió con un discípulo, con nuestra hermana Eulogia. Era una sorpresa grande para nosotros. Imagínense cuánta fiesta hubo en el cielo ese día cuando la hermana Eulogia fue para la vez pasada. Y ahora cada uno con su discípulo, la hermana Eli, ahí estaba con su ovejita que había llevado. Amén. ¿Quién, quién es el que cuida las ovejitas? El pastor. ¿Y quién trae más ovejitas? Las ovejitas, hermanos míos. Por favor, el 6 de enero, todos con sus discípulos, con sus almas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Ya no Amén. está. Ya, pastor, usted también. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para el 6 de enero ya estamos preparando en el mismo lugar, en el mismo colegio, nos vamos a reunir y vamos a hacerlo de las 2 de la tarde, de 2 a 8. Esta vez va a ser en la tarde, ya no va a ser todo el día, entonces vayan separando su día para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, ya están informados. Amén. Amén. Y a mis hermanos, entonces, salir a predicar, porque esto no es la cosa del obispo, de nuestro pastor, sino es de Jesucristo mismo. Usted cuando gana una